Continuamos conversando con el profesor Richard Obuchi acerca de la realidad económica nacional. Y nos decía el profesor Obuchi que habría que establecer un poco de qué va este tema de la relación entre las empresas y el gobierno, un poco de cara a la vida productiva del país. Y entonces aprovecho para recordar una publicación suya junto con algunas compañeras vinculada precisamente al estudio de lo que es la relación entre el Estado y las empresas. Algunas eran privadas y fueron estatizadas, otras fueron sencillamente expropiadas y puestas al servicio del Estado, otras supuestamente fueron tomadas, o no recuerdo exactamente el eufemismo con el que quisieron disfrazar, lo llamaron expropiación cuando no necesariamente lo fue, porque no hubo justiprecio, ni pago, ni nada de eso. Hablemos un poco de esa relación Estado-empresas, independientemente de que sean privadas o públicas. Bueno, sí, hace un par de años nosotros hicimos una publicación que se llamaba Gestión en Rojo, junto con Anabel Abadí y Bárbara Lira. Gestión en Rojo. Exactamente. Y ahí estudiamos a un grupo de empresas públicas, algunas fueron expropiadas, algunas fueron creadas desde cero, pero el patrón común que nosotros encontramos era que tenían graves dificultades para cumplir sus metas, no estaban cumpliendo metas de inversión. ¿Cuál empresa fue creada desde cero? Bueno, está, por ejemplo, la que se creó con el convenio iraní Juana la Avanzadora, una planta procesadora de harina de maíz, Benirauto, también con el convenio con Irán, una fábrica de producción de automóviles que decía en sus metas iniciales algo así como que iba a producir 10.000 o 12.000 vehículos al año. Después eso se fue reduciendo y en la práctica durante 2 o 3 años la producción fue algo así como 4.000 vehículos, y de hecho uno pasa por la autopista regional del centro y ve la instalación allí pero sin producción, y es una empresa que no está operando. Y lo otro es que estaba Lácteos Los Andes y otras empresas que fueron compradas o que fueron expropiadas. Pero el patrón fundamental que nosotros estábamos observando era graves dificultades de funcionamiento de estas empresas, porque tenían déficit crónico, porque tenían problemas de inversión, porque tenían una dificultad para alcanzar sus metas. ¿Cuál es el origen de este problema? Bueno, que al final el gobierno no era muy bueno operando estas empresas, tenía unos incentivos que van en contra de que se mantengan productivas. Al final se cometen algunas equivocaciones y alguien subsidia y paga eso sin que esto se traduzca en mayor producción y mejoras beneficios. Es un tema de gerencia, entonces. Las empresas fueron, digamos, les entregaron un pote con dinero y no importaba si producían o no producían, si generaban ganancia o no. Lo importante era que esos señores que trabajaban allí iban a cobrar un 15 y un último, independientemente del producto que resultara de la gestión de la empresa. Bueno, de hecho conseguimos a gente muy motivada, pero que en ausencia de un plan. Es decir, donde las empresas no parecían tener un norte claro, donde los entes de inscripción no se estaban ocupando de esto, donde las inversiones que hacían falta no se estaban produciendo. Al final, un problema de una falta de orientación acerca de cuál era el destino de esto, en sectores en los cuales, francamente, la verdad que no era claro por qué era mejor que hubiese producción pública que producción privada, por ejemplo. Y en algunos casos, lo estamos viendo en otro tipo de empresas como en la CBG o el caso de Sidor, en donde sistemáticamente lo que está sucediendo es que se va cayendo los niveles de producción, en donde las pérdidas son cada vez más grandes, y eso sí es un ciclo que se retroalimenta, porque al final una empresa que empieza a perder dinero y una empresa que requiere subsidios, entonces cada vez necesita como más apoyo y es más difícil que funcione de forma eficaz. En este momento, según su conocimiento y su estudio, ¿hay alguna empresa en manos del Estado venezolano que funcione como tal, que funcione como empresa, que genere dividendos, que genere resultados en positivo, que sea manejada realmente como se debe manejar una empresa? Bueno, al final, cómo se debe manejar una empresa es mucho una pregunta en términos comparativos, ¿no? Es decir, ¿lo hago mejor o lo hago peor que otros? Pero una de las graves dificultades que nosotros tuvimos cuando hicimos esta investigación y que se tiene ahorita para cualquier analista es la ausencia de información. Entonces no se conocen los estados financieros, no se conocen los gastos y
los beneficios que se están generando y mucho menos los niveles de producción. Había incluso casos de empresas que no encontrábamos ni el registro. No se conocen asentados en libros, pero digamos, en las estanterías, en los anaqueles, hasta ahora lo único que se ha cumplido es aquello de que no quede nada en los anaqueles, pero más allá de eso, digamos, está muy claro que no hay abastecimiento suficiente en infinidad de rubros. Entonces, pues pareciera que sí está muy al ojo del público los niveles de baja producción en infinidad de rubros y de áreas. Bueno, y comenzando por nuestra principal industria, que es PDVSA, que es operada 100% por el gobierno, y lo que hemos visto en los últimos 10 años es una disminución en su capacidad de producción, un incremento en los costos, un incremento en su deuda, un incremento en el número de trabajadores, pero no en la productividad, y entonces eso es parte de la situación en la cual estamos en problemas. Una economía que se ha hecho más dependiente de las divisas generadas por el petróleo, en la cual ha habido menos espacio para una producción alternativa, para mayor producción en otras industrias, en otros sectores, pero que a la vez esa industria de la cual dependemos tanto no ha crecido, no ha mejorado su desempeño. Y si eso pasa en PDVSA, que es un negocio extraordinariamente rentable, como es el caso del petróleo, pues imagínate lo que pasará en otros sectores de la economía. Ahora, profesor, nos hemos ahondado en términos de diagnóstico, pero ¿cuál es la receta entonces para salir de esta historia? Imaginemos que está en sus manos, digamos, llevar la política económica del país. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, sin necesidad de decir si son 3, 5 o 15, pero cuáles serían las cosas que habría que aplicar ya para reconducir esto que a todas luces es una gran crisis económica? Bueno, yo creo que al principio lo más importante es tener mucha claridad acerca de cuál es el resultado que se quiere alcanzar. En políticas públicas es imposible resolver un problema sin comprenderlo, sin formularlo explícitamente, y yo creo que eso pasa por apuntar directamente en cómo hacemos para tener una economía más fuerte, que genere mayor bienestar para todos los venezolanos. Ahora, para tener esa economía, para tener ese sistema económico, lo primero que hay que hacer es construir confianza en nuestra economía. Para construir confianza no bastan los gestos, no bastan las palabras, no basta sentarse a conversar, es necesario que eso vaya acompañado de acuerdos y acciones específicas en el marco de un plan. Y un plan al final tiene plazos, tiene objetivos, tiene metas. Ahora, es fácil construir confianza en un ambiente en el cual las reglas han estado cambiando en el tiempo, en el cual nos dicen que va a pasar una cosa y no va a pasar lo otro. Ahí volvemos al diagnóstico. Insisto, imaginemos que en sus manos está llevar adelante la política económica del país. Pero ¿Qué cosas habría que hacer? Sin duda, y es relevante por eso, porque al final eso significa consistencia en esto. Y disculpa que insista en las propiedades de este tema, porque al final esto es una de las cosas que ha debilitado muchísimo el tema económico. Y eso pasa por un par de elementos fundamentales. Una actitud que promueva la inversión, y eso pasa por qué cosas desea un inversionista. Bueno, estabilidad de las reglas. La posibilidad de tener certidumbre acerca de su operación, acceso a materias primas, es decir, que se resuelvan los problemas vinculados con conflictos y problemas en diversos ámbitos, el tema de tener acceso a las divisas, el suministro de servicios públicos confiables. Si el gobierno hace su parte, pone reglas claras, invierte en la infraestructura que hace falta, provee servicios públicos adecuados, y la iniciativa privada o el sector privado hace su parte y pone inversión y actúa responsablemente y crea mayor producción nacional, es posible comenzar a resolver este problema. Ahora, para que eso suceda, no basta una sola acción, no basta sencillamente con que se haga una modificación en el sistema de cambio, no basta con que se aprueben algunos aumentos de precios, es necesario que se presente un plan en el cual este tipo de mecanismos que han generado profundas distorsiones en el funcionamiento de la economía se comiencen a desmontar para ser sustituidos por mecanismos que verdaderamente solucionen eso. Y en eso al final pasa por dos elementos. Una relación que tiene que ser de cooperación y no antagónica entre el gobierno y la iniciativa privada y todos los venezolanos, y otro conjunto de normas que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, en las cuales haya balance, no haya arbitrariedad, se despolitice
estas decisiones. Y por supuesto, en esta circunstancia tan grave económica en la que nos encontramos, hay que tomar medidas firmes para la restitución de equilibrios económicos fundamentales. Tenemos una profunda distorsión en el funcionamiento del mercado cambiario, con 3 tipos de cambios oficiales y una restricción de divisas muy intensa, y donde la asignación la decide enteramente el gobierno. Tenemos una economía que está dependiendo fuertemente de las importaciones, tenemos una ausencia total de disciplina en el gasto fiscal y en la política monetaria, y estas son acciones que se pueden corregir, pero que requieren compromiso por parte de las autoridades para que se puedan llevar a cabo. En un tema muy puntual, usted ha hablado de empresas, ha hablado de distorsiones, ha hablado de medidas fuertes, ha hablado de medidas que sustituyan y complementen otras. El aumento de la gasolina en Venezuela, ¿eso es una necesidad? ¿Eso sencillamente debe mantenerse como un gesto gracioso para con una población que lo único que tiene barato es la gasolina? ¿Qué hacemos con la gasolina y los venezolanos? Bueno, fíjate que ese es un tema muy importante que al final yo creo que genera muchas discusiones, porque la raíz del tema al final no es si hay un problema que se está vendiendo por debajo de su costo, lo cual por supuesto es cierto, sino no solamente el tema de cuál es el precio de la gasolina, sino cuál va a ser el uso y destino de esos recursos. Y yo creo que eso es parte de una discusión global de las políticas públicas. Acá, si el aumento de la gasolina... Sin importar la incidencia que eso tenga en los temas de producción, porque es que se dice que la gasolina se vende incluso por debajo de sus costos de producción. Sí, la gasolina se vende por debajo de sus costos de producción e implica un costo enorme para el gobierno, pero es que al final esto no se trata de tomar decisiones aisladas, y eso es un gravísimo problema. El asunto es, si se plantea una discusión sobre el cambio del precio de la gasolina, también se tiene que plantear simultáneamente una discusión sobre el uso del gasto de los recursos del gobierno. Se tiene que plantear una discusión acerca de cuáles son nuestras prioridades de ayuda y de apoyo. Por ejemplo, vamos a seguir manteniendo estos convenios con Petrocaribe y otros países de América Latina que cuestan un montón de dinero, al igual que cuesta el subsidio de la gasolina. Yo creo que al final esta discusión acerca de cómo se va a utilizar nuestros ingresos por las ventas de petróleo, que tiene que estar acompañadas por cuáles son nuestras prioridades. Esto se va a invertir en apoyar al bienestar de los venezolanos. Esto se va a hacer para efectivamente mejorar los programas de atención social. Esto tiene un uso específico, o esto sencillamente se va a diluir en acciones del gobierno. Porque si eso es así, entonces la ganancia que pueda haber por un lado pues va a ser perdida por otro lado. Y esa discusión tiene que ser global. Esto no se trata de una acción individual, esto no se trata nada más de discutir. Hace falta devaluar, o hace falta aumentar el precio de tal cosa, o el precio de la gasolina. Se trata de cómo estamos manejando la economía, porque de lo contrario entonces vamos a seguir teniendo de forma permanente y de forma estructural un problema de mejorar el bienestar de vida de todos los venezolanos. Profesor Obuchi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Convicción. Alfredo, muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted nos está viendo en transmisión continua, sigan con Sobre la Marcha y Elides Rojas. Si por el contrario nos está viendo bajo demanda, tiene otras 28 opciones haciendo clic en cualquiera de las cápsulas de los programas que EUTV tiene para usted. Hasta una próxima oportunidad. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.